que tenemos una presunta democracia que indudablemente no lo es, yo pienso que sería imbécil la persona que se atreve a decir que vivimos en democracia. Porque resulta que los políticos que tenemos desde hace mucho tiempo están convirtiendo esto en un feudo donde ellos se colocan en masa, donde han copado autonomía, un Senado que sirve para nada pero que cuesta mucho dinero, un Congreso que tiene 350 individuos que apenas van por allí, porque para hacer las leyes que necesita este país, con 50 o 60 hombres que realmente fueran al trabajo, que lo hicieran, tendríamos más que suficiente. Aquí en España hay 8.203 ayuntamientos y según las personas especialistas en estos temas dicen que no debiéramos de tener más de 4.000 ayuntamientos, y eso es una masa ingente donde ellos se ponen los mejores sueldos y a nosotros no nos dan explicaciones. Porque yo me he dirigido por escrito al alcalde de Castellón y le he dicho que como ciudadano quiero saber lo que gana y no he conseguido enterarme. Y así, sin transparencia, donde todos sabemos que ellos se ponen los sueldos que quieren sin dar ninguna explicación. Donde aquí tenemos en el mismo Castellón un concejal que no ha sido electo y yo le dije que por qué y me dijo que porque podía. Porque cada español ahora mismo debe 10.000 euros, más de 10.000 euros cada español debe ahora mismo. Estamos empeñados, nos tienen arruinados y entonces por eso yo no podía dormir y no por mí, porque me han congelado la pensión, porque puedo comer, sino porque es el legado que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso vosotros me habéis devuelto la esperanza, porque así como sigáis, esto tiene que acabarse, porque el trabajo no es el 22 de mayo, el trabajo es el 23 de mayo, entonces cuando tenemos que demostrar que no le vamos a seguir que sigan robando, porque todavía no hay un alcalde que esté en la cárcel, no hay gente que esté en la cárcel y hay muchos corruptos, y el único que está en la cárcel, o que ha estado en la cárcel, es el de Marbella, porque no era ni del PP ni del PSOE. Solamente personas como vosotros podéis conseguir, con la continuidad de este esfuerzo que tenéis ahora mismo, sin desmayar y con la ayuda de todo lo que podemos hacer los demás. Gracias.